mucho antes de que las arenas cubrieran las ciudades de Sumeria, antes incluso de que los templos fueran olvidados y los nombres de los dioses se convirtieran en ecos, hubo una decisión. Una decisión tomada no por humanos, sino por aquellos que habían descendido del cielo, los que enseñaron, los que gobernaron, los que observaron, los Anunnaki. Durante varias generaciones, transmitieron conocimiento a la humanidad. No todo, por supuesto, solo lo suficiente. Agricultura, escritura, astronomía, fragmentos de un saber mucho más profundo. Pero con el paso del tiempo, algo cambió. Los humanos comenzaron a hacer preguntas. Preguntas que iban más allá de lo que se les había permitido entender. Preguntas sobre su origen, sobre sus creadores, sobre el propósito de su existencia. Y entonces, según escritos encontrados y olvidados, surgió el miedo. No el miedo humano, sino el de aquellos que observaban desde arriba. Porque el conocimiento, cuando crece sin control, deja de ser una herramienta. Se convierte en poder. Y el poder, en manos equivocadas, puede alterar el equilibrio. Fue entonces cuando se tomó una decisión silenciosa. No destruir el conocimiento, no eliminarlo, sino ocultarlo. Lejos de las ciudades, lejos de los templos, lejos de la memoria. Se dice que ciertos textos antiguos, anteriores incluso a las tablillas conocidas, hablaban de un archivo primigenio, no escrito en arcilla, sino en materiales que no pertenecían a aquella época, resistentes, duraderos, eternos, como si hubieran sido diseñados para sobrevivir al tiempo. Algunos sacerdotes de alto rango, aquellos que servían directamente a entidades como Enki, fueron elegidos para una tarea que cambiaría el curso de la historia. No enseñar, no gobernar, sino guardar. Proteger lo que no debía ser comprendido aún. Y así comenzó un viaje. Un traslado silencioso, sin registros, sin testigos, porque este conocimiento no debía ser encontrado fácilmente. Se habla de rutas olvidadas, de viajes más allá de las tierras conocidas, atravesando mares y selvas que en aquel tiempo eran inexploradas. Un destino lejano, aislado, oculto no solo por la distancia, sino por la propia naturaleza. Un lugar donde la tierra misma parecía cerrarse sobre sus secretos. Mucho tiempo después, en otro continente, lejos de Mesopotamia, los pueblos originarios hablarían de una cueva distinta a todas, profunda, inmensa y extrañamente ordenada. La cueva de los tallos. Según sus relatos, no era solo un lugar natural, era un lugar sagrado, un lugar que no debía ser perturbado, un lugar donde algo había sido guardado. Generaciones tras generaciones, los habitantes de la región protegieron su acceso, no por superstición, sino por respeto, porque sabían, o al menos intuían, que aquello que descansaba en su interior no pertenecía a su mundo cotidiano. Siglos más tarde, exploradores modernos escucharían rumores, historias de galerías perfectas, de pasillos que no parecían tallados por la naturaleza, de objetos que no encajaban con ninguna civilización conocida. Y entre esos relatos, uno destacaba por encima de todos, el de una biblioteca. No de papel, no de piedra, sino de metal. Láminas grabadas con símbolos desconocidos, ordenadas, protegidas, esperando. Pero la pregunta nunca ha sido solo si esa biblioteca existe. La verdadera pregunta es otra. Si ese conocimiento fue realmente ocultado, ¿quién decidió dónde esconderlo?
¿Y por qué elegir un lugar tan remoto, tan inaccesible, tan lejos de todo lo conocido? Quizá la respuesta no esté en la geografía, sino en la intención, porque hay conocimientos que no esconden deliberadamente. Y si la Cueva de los Tallos es realmente uno de esos lugares, entonces no estamos ante una simple cueva. Estamos ante una puerta hacia algo que la humanidad aún no di la siguiente parte. Nos adentraremos en las primeras exploraciones de este enigmático lugar y en los testimonios que hicieron que el mundo comenzara a mirar hacia sus profundidades con una mezcla de fascinación y temor. Porque algunos de los que descendieron aseguran que no estaban solos. Durante siglos, la Cueva de los Tallos permaneció en silencio. No porque nadie supiera de su existencia, sino porque muy pocos se atrevían a hablar de ella. Para los pueblos originarios, aquel lugar no era un descubrimiento, era un conocimiento heredado, transmitido no como una historia, sino como una advertencia. Decían que la cueva no debía ser explorada sin permiso, que en su interior había zonas donde el sonido desaparecía, donde la luz parecía no comportarse como debería, y donde la sensación de ser observado no desaparecía nunca. Durante mucho tiempo, estas historias fueron ignoradas por el mundo exterior, consideradas mitos, supersticiones, fragmentos de una tradición oral sin base real, hasta que alguien decidió descender. En el siglo XX comenzaron las primeras expediciones organizadas. Exploradores, científicos y aventureros se adentraron en la selva ecuatoriana atraídos por rumores que no encajaban con ninguna explicación convencional. No buscaban leyendas, buscaban pruebas, pero lo que encontraron fue algo más difícil de clasificar. Las primeras impresiones fueron engañosamente normales. Formaciones rocosas, pasadizos irregulares, la humedad constante de una cueva viva, pero cuanto más descendían, más cambiaba el entorno. Los túneles comenzaban a adquirir formas extrañas, ángulos demasiado precisos, superficies que parecían trabajadas, no erosionadas, no naturales, como si alguien, en algún momento, hubiera intervenido. Uno de los relatos más inquietantes hablaba de galerías amplias, con paredes lisas y rectas, que se extendían en direcciones que no parecían seguir una lógica geológica. Pasillos que no parecían excavados, sino diseñados. Y entonces aparecieron los testimonios que lo cambiarían todo. Algunos exploradores afirmaron haber encontrado cámaras profundas donde el suelo era completamente plano, como si hubiera sido nivelado con intención. Otros hablaron de estructuras que recordaban a estanterías o plataformas. Pero el relato que más impacto causó fue otro, el de la supuesta biblioteca. No una biblioteca convencional, sino una colección de láminas metálicas perfectamente alineadas, con inscripciones que no correspondían a ningún sistema conocido. Símbolos repetitivos, geométricos, ordenados, como un lenguaje, como un código. Y aquí es donde la historia se vuelve más inquietante, porque algunos investigadores comenzaron a establecer paralelismos, no afirmaciones, paralelismos, entre esos símbolos y los patrones que aparecen en antiguas culturas como Sumeria. Una conexión débil, pero suficiente para despertar una pregunta peligrosa. ¿Y si ese conocimiento no se originó en ese lugar? ¿Y si fue llevado allí? La idea comenzó a tomar forma. Un archivo, no creado en la selva, sino trasladado, ocultado, protegido, lejos del alcance del mundo. Y entonces surgieron nombres, investigadores que hablaron de contactos, de información filtrada, de documentos que nunca fueron publicados oficialmente. Entre ellos, algunos mencionaban teorías que conectaban estas estructuras con relatos antiguos sobre seres que no pertenecían completamente a la humanidad.
Relatos que también encontramos en las interpretaciones de figuras como Zecharia Sitchin. Pero lo más inquietante no eran las similitudes, era lo que ocurrió después, porque varias expediciones posteriores comenzaron a encontrar dificultades inesperadas, equipos que dejaban de funcionar, rutas que parecían cambiar, sensaciones físicas extrañas, desorientación, presión, una especie de inquietud constante. Y en algunos casos, silencio. Personas que descendieron y nunca volvieron a hablar de lo que vieron. No por falta de interés, sino por decisión, como si hubieran entendido que hay cosas que es mejor no explicar o no revelar. Uno de los testimonios más repetidos hablaba de una sensación clara. No era solo una cueva, era un lugar que reaccionaba, como si supiera que estaba siendo observado, como si no fuera simplemente un espacio, sino algo más, algo diseñado para guardar y para impedir. Pero entonces surge la pregunta más inquietante de todas: si realmente existe un archivo oculto en las profundidades de la Cueva de los Tallos, si ese archivo contiene conocimiento antiguo, anterior incluso a las civilizaciones conocidas, si fue llevado allí con intención, entonces, ¿quién lo llevó? ¿Quién diseñó ese lugar? ¿Y quién decidió que la humanidad no debía encontrarlo? En la siguiente parte nos adentraremos en las teorías más profundas, aquellas que sugieren que este conocimiento no solo fue ocultado por los antiguos, sino que podría haber sido vigilado desde entonces. Porque quizá lo más inquietante no es lo que hay en la cueva, sino la posibilidad de que nunca haya estado realmente abandonada. Hay lugares en el mundo donde el misterio no solo se conserva, se protege. La Cueva de los Tallos no es únicamente un enclave geográfico. Es para muchos un punto de convergencia entre historia, leyenda y algo que parece haber sido deliberadamente ocultado. Pero antes de que las expediciones modernas descendieran a sus profundidades, hubo quienes ya conocían fragmentos de ese secreto. Entre ellos, destaca una figura envuelta en controversia y misterio: Padre Carlo Crespi. Durante décadas, Crespi vivió entre comunidades indígenas en Ecuador, y según múltiples testimonios, los pueblos locales le entregaron objetos que no encajaban con ninguna cultura conocida. Láminas metálicas, grabados extraños, símbolos que algunos compararon, de forma inquietante, con escrituras antiguas de Sumeria. Crespi no los ocultó, los guardó, los mostró, pero nunca dio una explicación definitiva sobre su origen. Decía que provenían de lugares antiguos, de zonas donde los indígenas no se aventuraban sin respeto, zonas como la cueva. Y entonces, la historia dio un giro inesperado. Años después de que el ser humano pisara la Luna por primera vez, uno de sus protagonistas apareció vinculado, de forma sorprendente, a este enigma: Neil Armstrong. 2 años después de su viaje en la misión del Apolo 11, Armstrong formó parte de una expedición a la región de los Tallos en 1976. Una expedición que oficialmente tenía fines científicos, geológicos, exploratorios, pero que con el tiempo ha sido interpretada de muchas otras formas. Porque no era una expedición cualquiera. Fue una de las más grandes jamás organizadas en la zona, con participación militar, con apoyo internacional y con un nivel de preparación que muchos consideran desproporcionado para una simple exploración de cuevas. ¿Por qué tanto despliegue? ¿Qué se esperaba encontrar realmente? Algunos sostienen que el objetivo no era descubrir, sino verificar, confirmar la existencia de algo que ya se sospechaba. Una estructura, un archivo, un conocimiento oculto. Y es aquí donde las piezas comienzan a encajar, o al menos a rozarse de forma inquietante.
Las láminas recogidas por el padre Crespi, los relatos indígenas que hablaban de un lugar sagrado y prohibido, las descripciones de galerías no naturales y una expedición moderna liderada, en parte, por uno de los hombres que había visto la Tierra desde fuera, como si el conocimiento oculto bajo la Tierra estuviera conectado con aquello que se observa desde el cielo. Pero lo más inquietante no es lo que se encontró, es lo que no se dijo. Porque tras la expedición no hubo revelaciones extraordinarias. No hubo confirmaciones oficiales de estructuras artificiales. No hubo declaraciones sobre bibliotecas metálicas, solo silencio. Un silencio demasiado limpio, demasiado controlado. Como se escribió, hubiera sido cuidadosamente contenido. Mientras tanto, las comunidades locales continuaron transmitiendo lo mismo que llevaban siglos diciendo, que la cueva no debía ser perturbada, que no todo lo que está oculto quiere ser encontrado, y que hay lugares donde el conocimiento no se pierde, se guarda, se vigila, se protege. Si las antiguas tradiciones de Sumeria hablaban de seres encargados de observar, si figuras como Padre Carlo Crespi recibieron objetos imposibles de clasificar, si como exploradores como Neil Armstrong descendieron a ese lugar en una expedición rodeada de misterio, entonces la posibilidad empieza a tomar forma. Que la Cueva de los Tallos no es solo una cueva, es con punto de acceso, un nodo, un lugar donde algo fue guardado y donde, quizá, aún permanece. Pero la pregunta ya no es quién es, la pregunta es mucho más inquietante. Si hubo quienes lo ocultaron, ¿quién decidió que ahora no debía ser revelado? En la siguiente parte nos adentraremos en el origen de ese conocimiento y en la posibilidad de que no fuera completamente humano. Porque si los antiguos hablaban de seres venidos del cielo, entonces quizá lo que se esconde bajo la tierra es solo una parte de algo mucho mayor. Hay una pregunta que ha acompañado a la humanidad desde sus primeros días. ¿De dónde viene realmente nuestro conocimiento? No el que aprendemos, sino el que aparece de forma repentina, completo, avanzado, inesperado. En las antiguas tierras de Sumeria surgieron de pronto sistemas de escritura, matemáticas complejas, conocimientos astronómicos precisos, como si no hubieran evolucionado lentamente, sino entregados, revelados. Segundas escrituras interpretadas por investigadores como Zecarías Sitchin, este conocimiento no habría sido completamente humano. Habría sido transmitido por entidades conocidas como los Anunnaki, seres que, según estas teorías, no solo enseñaron, sino que también decidieron qué debía ser enseñado y qué no. Figuras como Enki aparecen en estos relatos como portadores del conocimiento, no solo de la técnica, sino de los secretos más profundos sobre la vida, la creación y el funcionamiento del universo. Pero incluso en esas antiguas narraciones hay indicios de conflicto. No todos estaban de acuerdo. No todos querían que ese conocimiento fuera compartido. Y ahí es donde todo cambia, porque si hubo una transmisión inicial, también pudo haber una retirada, una limitación, una decisión consciente de ocultar aquello que podía alterar el equilibrio. Y aquí es donde la historia de la Cueva de los Tallos adquiere un nuevo significado, ya no como un lugar aislado, sino como parte de un sistema, un punto dentro de una red más antigua, una red de conocimiento disperso, oculto, protegido. Las supuestas láminas metálicas descritas por testigos no encajan con las tablillas tradicionales de arcilla, no pertenecen al mismo tiempo ni al mismo propósito. No eran para el uso cotidiano, no eran para enseñar a las masas, eran otra cosa. Archivos, registros, quizá incluso advertencias. Algunos investigadores han planteado una posibilidad inquietante, que el conocimiento más avanzado no fue destruido tras antiguas catástrofes como el diluvio o la caída de civilizaciones como Atlántida, sino recopilado.
seleccionado y ocultado en lugares estratégicos del planeta. Lugares difíciles de alcanzar, difíciles de comprender, difíciles de aceptar. La selva profunda, las montañas inaccesibles, las cavernas que parecen no tener fin, lugares como la Cueva de los Tallos. Pero si esto es cierto, entonces surge una cuestión aún más profunda. ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué no permitir que la humanidad acceda a ese conocimiento? La respuesta puede no estar en el pasado, sino en nosotros. Porque el conocimiento no es solo poder, es responsabilidad. Y a lo largo de la historia, la humanidad ha demostrado una y otra vez que no siempre está preparada para gestionarlo. Tecnología que se convierte en destrucción, avances que se utilizan para dominar, verdades que generan conflicto. Quizá por eso, aquellos que entregaron el conocimiento en un principio decidieron limitarlo después, no por control, sino por precaución. Pero hay un detalle que no puede ignorarse. Si ese conocimiento fue ocultado y protegido, si fue separado del flujo natural de la historia, entonces no estaba destinado a desaparecer. Estaba destinado a ser encontrado, pero con cualquier momento, no por cualquiera, sino cuando se cumplieran ciertas condiciones, cuando la humanidad alcanzara un nivel suficiente de comprensión, o quizá de necesidad. Y entonces, la pregunta final comienza a tomar forma. Si ese conocimiento existe, si está oculto en lugares como la Cueva de los Tallos, si fue dejado allí por aquellos que una vez guiaron a la humanidad, entonces, ¿estamos cerca de volver a encontrarlo? De ahora en adelante, nos adentraremos en las implicaciones de ese posible descubrimiento y en quién podría estar realmente interesado en que ese conocimiento no salga a la luz. Porque a veces, lo más peligroso no es lo que no sabemos, sino lo que otros no quieren que sepamos. A lo largo de la historia, cada vez que el ser humano ha estado cerca de descubrir algo que podría cambiarlo todo, algo ha ocurrido. Archivos que desaparecen, hallazgos que no se publican, testimonios que se silencian, no siempre de forma evidente, a veces de forma casi imperceptible, como si existiera una línea invisible que no debe cruzarse. ¿Y si esa línea existe? La Cueva de los Tallos podría estar muy cerca de ella, porque si aceptamos, aunque sea como posibilidad, que en sus profundidades existe un archivo antiguo, no solo estamos hablando del pasado, estamos hablando del presente, de quién controla la información, de quién decide qué se sabe y qué no. La expedición de 1976 en la que participó Neil Armstrong marcó un antes y un después, no por lo que reveló, sino por lo que no reveló. Porque tras uno de los despliegues más importantes realizados en la zona, el resultado oficial fue sorprendentemente simple. Nada extraordinario, nada concluyente, nada que justificara el misterio previo. Y sin embargo, el interés no desapareció. Al contrario, se volvió más silencioso, más discreto, más difícil de rastrear. Algunos investigadores independientes comenzaron a notar patrones: zonas restringidas, accesos limitados, interés puntual, pero constante. Como si, de alguna manera, ciertos grupos supieran que allí hay algo más, pero prefirieran que no se convirtiera en conocimiento público. Porque si ese archivo existe, si contiene información anterior a las civilizaciones conocidas, si conecta con los relatos de Sumeria y con las enseñanzas atribuidas a los Anunnaki, entonces su descubrimiento no sería solo arqueológico, sería disruptivo. Cambiaría la historia, cuestionaría el origen del conocimiento humano y, sobre todo, pondría en duda quién ha estado guiando realmente ese conocimiento a lo largo del tiempo. Pero hay algo aún más inquietante, porque no solo se trata de ocultar el pasado, se trata de controlar el futuro. Imagina por un momento que esas láminas metálicas descritas en los testimonios
contienen algo más que historia, que no son solo registros, sino instrucciones, conocimientos que aún no comprendemos, tecnologías que no hemos desarrollado, formas de entender la realidad que están fuera de nuestro alcance actual. Si eso fuera cierto, entonces el motivo para ocultarlo se vuelve evidente. No es solo proteger el pasado, es evitar un salto demasiado grande, demasiado rápido, demasiado peligroso. Y entonces surge una posibilidad que cambia completamente la perspectiva, que el conocimiento no está oculto porque se haya perdido, sino porque sigue siendo utilizado, en silencio, lejos de la mirada pública, fragmentado, dosificado, controlado. A lo largo de la historia siempre han existido grupos que han tenido acceso a más información que el resto, no necesariamente como conspiración, sino como consecuencia de poder, recursos o posición. Pero si ese conocimiento tiene un origen más antiguo, más profundo, más ajeno a lo humano, entonces la diferencia entre saber y no saber deja de ser solo cultural. Se convierte en algo estructural, en una separación invisible entre quienes entienden ciertas cosas y quienes aún no están destinados a comprenderlas. Y en ese contexto, la Cueva de los Tallos deja de ser un lugar remoto. Se convierte en un símbolo, el símbolo de todo lo que la humanidad aún no ha descubierto, o no se le ha permitido descubrir. Pero hay algo que siempre ha caracterizado al ser humano: la curiosidad, la necesidad de saber, de explorar, de cruzar límites. Y esa necesidad nunca desaparece. Por eso, tarde o temprano, alguien volverá a descender, más preparado, más decidido, más cerca que nunca de encontrar respuestas. Y cuando eso ocurra, cuando ese archivo deje de ser un rumor y se convierta en evidencia, nada volverá a ser igual, porque algunas verdades no cambian lo que sabemos, cambian lo que somos. En la última parte de esta historia, descubriremos qué podría ocurrir si ese conocimiento saliera a la luz, y si la humanidad está realmente preparada para enfrentarse a lo que podría encontrar. Porque hay preguntas que llevan milenios esperando respuesta, y tal vez estamos más cerca que nunca de escucharlas. Hay verdades que no desaparecen, solo esperan. Esperan el momento adecuado, el instante preciso en el que quien las encuentra está preparado para comprenderlas. Durante miles de años, la humanidad ha avanzado construyendo conocimiento paso a paso. Sin embargo, en determinados momentos, ese avance parece romper su propio ritmo. Saltos imposibles, descubrimientos adelantados a su tiempo, como si, en lugar de avanzar, estuviéramos recordando. Si en las profundidades de la Cueva de los Tallos existe realmente un archivo antiguo, entonces no estamos ante un simple hallazgo, estamos ante un umbral, uno que separa lo que creemos saber de lo que nunca nos contaron. Las antiguas tradiciones de Sumeria hablaban de conocimiento entregado por seres que no pertenecían completamente a este mundo, pero también hablaban de límites, de decisiones, de momentos en los que ese conocimiento debía ser retirado, ocultado, guardado para otro tiempo. Y en ese punto de la historia aparece una figura clave: Padre Carlo Crespi. Durante años, reunió objetos entregados por comunidades indígenas de Ecuador, entre ellos, piezas que desconcertaron a quienes las observaron. Láminas metálicas, grabados imposibles de clasificar, símbolos que no pertenecían a ninguna cultura conocida de la región. Algunos afirmaron ver similitudes con escrituras antiguas de Sumeria. Otros simplemente no supieron qué estaban viendo. Pero lo verdaderamente inquietante no fue lo que apareció, fue lo que desapareció. Tras la muerte de Crespi, gran parte de su colección se perdió. Algunas piezas fueron retiradas,
Otras desaparecieron sin explicación clara. No hubo un inventario definitivo. No hubo una catalogación completa. Solo fragmentos. Restos de algo mayor. Como si aquello que había sido reunido no estuviera destinado a permanecer visible. Y entonces, la pregunta vuelve con más fuerza. Si esas piezas provenían realmente de lugares como la Cueva de los Tallos, si formaban parte de un conocimiento más amplio, entonces su desaparición no sería un accidente, sería una continuación. El mismo patrón que se ha repetido durante milenios. El conocimiento aparece y después se oculta. ¿Pero por qué? Quizá la respuesta no esté en protegernos del pasado, sino en proteger el futuro. Porque si ese archivo existe, si contiene algo más que historia, si guarda principios, tecnologías o verdades que aún no comprendemos, entonces su descubrimiento cambiaría todo. No solo lo que sabemos, sino lo que somos. Y ahí es donde la historia deja de ser antigua y se vuelve actual. Porque hoy, la humanidad vuelve a estar en un punto de inflexión. Tecnología, inteligencia, energía. Herramientas que crecen más rápido que nuestra capacidad de comprender sus consecuencias. El mismo equilibrio, la misma tensión, la misma pregunta que quizá ya se hicieron otros antes. ¿Estamos preparados? Tal vez por eso el silencio se ha mantenido tan firme, tan constante, como si alguien o algo siguiera observando. No para impedir el avance, sino para medirlo, para decidir cuándo es el momento. Porque si ese conocimiento fue ocultado, no fue para siempre, fue para después, para un tiempo en el que la humanidad pudiera mirar sin miedo y entender sin destruir. Y quizá ese tiempo está más cerca de lo que pensamos. Quizá el verdadero secreto no está en encontrar la entrada a la cueva, sino en comprender por qué aún no la hemos abierto del todo. Porque algunas puertas no se cierran con piedra, se cierran con conciencia, y solo se abren cuando quien las cruza está preparado para lo que hay al otro lado. Tal vez por eso, al mirar atrás, a Sumeria, a los relatos de los Anunnaki, a las civilizaciones que surgieron y desaparecieron, a las piezas que aparecieron y luego se desvanecieron, todo parece formar parte de un mismo mensaje, un mensaje fragmentado, disperso, oculto a plena vista, esperando. Porque el mayor misterio nunca ha sido dónde está el conocimiento, sino por qué sigue esperando a ser encontrado. Y quizá, cuando el silencio vuelva a envolver el mundo y alguien escuche más allá del ruido, la verdad dejará de estar oculta y como un eco antiguo, volverá a susurrar: